Por aproximadamente una década ejercí como abogada dentro de la institucionalidad de mi país y muchas veces me sentí ahogada dentro de este sistema. Y por eso el día de hoy les traigo esta charla de cómo sostenerte dentro del sistema sin apagarte por dentro. Lo que estamos buscando con esta conversación abierta no es ni que huyas de tu vida actual, ni que rechaces el sistema como es. Curiosamente, después de ya dejar de ser abogada y de salir de todo esto, me di cuenta que no hay forma de salir del sistema. No importa qué tan alternativo te sintas, estamos juntos dentro de este planeta, dentro de esta humanidad y no se puede huir, no se puede escapar de ese sistema. Lo que hay es la posibilidad de entender desde un lugar de mayor conciencia lo que estamos transitando. Esto es una invitación a comprender un contexto histórico y energético. Iniciemos por definir qué es el sistema. El sistema es esta forma de organizarse que rige en la humanidad. Esta se fue conformando durante el tiempo y ahora nos organiza a nosotros sin que nosotros realmente tomemos la decisión diaria de que las cosas se den como se dan. Otro concepto súper importante es el del inconsciente colectivo. Esta es una memoria simbólica de toda la civilización. Es decir, esto lo compartimos todas las personas que nos encontramos en este momento en el planeta Tierra. Es un entramado invisible de narrativas, mitos y estructuras mentales que operan sin que las cuestionemos y que organizan nuestra manera de pensar, sentir y decidir. Por supuesto que con el tiempo hemos ido cuestionándonos más y estamos en un momento de cambio de frecuencia planetaria, donde somos cada vez más las personas que estamos conscientes de cómo se constituye este inconsciente colectivo, estamos despertando y estamos también teniendo la necesidad de transformarle. El malestar que estás viviendo hoy, esa sensación de cansancio, de sentirte atrapado, realmente no es un malestar que solo te ocurre a vos. Nunca antes tuvimos tantas comodidades. La posibilidad de tener un carro, de tener una refrigeradora, de tener todos estos muebles, esta ropa, esta cantidad de comida de todas partes del mundo en nuestros platos, esta comodidad extrema. Sin embargo, nunca hubo tanto agotamiento interno. Es un cansancio existencial del ser que pasa tanto por cuerpo, mente y espíritu. Y es que la paradoja aquí es que para poder sostener tanta comodidad, hemos tenido que sostener un sistema que es tan pesado que nos tiene totalmente agotados. ¿Cuántas personas se despiertan todos los días sintiendo que su vida no es de ellas porque tienen que cumplir con tantas obligaciones, con tantas cosas dentro de su agenda que básicamente no tienen tiempo para hacer? Hay una frase que me encanta que dice: como es afuera, es adentro. Y es un ejemplo perfecto de esta correlación entre lo macro y lo micro. En este momento el malestar no solo es individual como lo hablamos, sino que es histórico y cultural. Y entonces el malestar del colectivo, de lo macro, se refleja en lo micro. Y también el malestar de lo micro se refleja en lo macro. Para ponerlo de una forma muy simple, nosotros somos como una gota de agua en un océano. Si el océano está teñido de un color, nosotros como gota también nos vamos a teñir de ese color. Pero también si todas las gotas de agua se tiñen de un color distinto, el océano va a cambiar de color también. Y por eso es que es tan vital entender cómo funciona ese inconsciente colectivo para poder entender desde la parte más macro cómo se refleja esto en nuestro propio inconsciente y poder ser soberanos y transformar y elegir de una forma en la que podamos vivir en mayor bienestar. Ahora, este macro inconsciente, este inconsciente colectivo, se rige por una herencia histórica. En la actualidad entendemos que nosotros venimos de una cultura greco-romana. El Imperio Romano empezó a conquistarlo todo, adoptó también mucho de la mitología griega y esta cultura que inicialmente fue romana y después fue europea, lo que hizo fue expandirse por todo el mundo mediante el imperialismo, mediante el genocidio, y hubo una imposición cultural, religiosa y demás hacia todas las colonias. América, Asia, África y prácticamente el resto del mundo ha sido colonizado por esta cultura. Siendo esta cultura nuestra raíz, esta es la que determina cómo nosotros vemos el mundo. Me gusta mucho poner el ejemplo de ponernos unos lentes, ¿no? Si te pusiera los lentes de una persona de un pueblo originario en América
antes de la colonia hubieses visto la vida de una forma determinada, también si lo hubieses hecho en un pueblo en África lo hubieses visto de una forma determinada. Y los lentes que nosotros tenemos ahorita puestos de cómo vemos la realidad son con esta raíz de la cultura grecorromana. Lo estudiamos en historia como si fuese algo que está en el pasado, pero lo cierto es que eso no está en el pasado, es la base de nuestro inconsciente, es la base de nuestra cultura y no desapareció, simplemente se sofisticó. Lo interesante es que el inconsciente se rige por cuestiones más abstractas, como arquetipos, simbología y mitología. Entonces es importante entender que la mitología grecorromana es la que da origen al sistema. Podemos ver estos ejemplos como el Cronos, el dios del tiempo, esa medición totalmente obsesionada que es voraz y que también hay una urgencia constante. Yo no creo que antes jamás alguna cultura se haya regido por segundos. Después tenemos a Zeus, que es este patriarca todopoderoso, controlador, que se rige por jerarquías, que podríamos decir que es un poco como los estados, ¿no? Los estados-nación. Y tenemos a Ares, el dios de la guerra. Recordemos que los romanos eran guerreros y por eso su forma de vincularse con el mundo fue utilizar la fuerza y la violencia para conquistar otros pueblos. Y así es como hoy nos tenemos la guerra como una realidad, como una posibilidad, como algo que sigue vigente. Y esa violencia no solamente se da entre países, entre gobiernos, entre pueblos, sino que también vive dentro de nosotros. Y es una violencia interna que se puede ver, por ejemplo, en nuestro mismo diálogo interno. Y ya aterrizando a la experiencia individual, es importante recordar que la forma en la que nosotros nos regimos no es en total conciencia, sino que tenemos muchas de nuestras formas de vivir, de responder, de actuar en una programación automática. Esta programación automática se rige por nuestro propio inconsciente que está vinculado directamente al del inconsciente colectivo. Entonces, esta serie de programaciones como son la autoexigencia, el perfeccionismo, la culpa, no son propiamente fallas personales, son respuestas aprendidas. Y por eso es tan importante traer conciencia a esto. Realmente lo que nos mantiene agotados y lo que va apagando nuestra luz interna, lo que nos va desconectando de nosotros mismos, del entorno, del disfrute, del gozo de estar vivos, es la reproducción de ese sistema de forma inconsciente. La cultura grecorromana era una cultura, es una cultura altamente racionalizada, que venera la lógica, que se rige por una institucionalidad, que opera en jerarquías, que opera en el individualismo, en la acumulación, en el extractivismo, en la imposición mediante la violencia física. Y dentro de esto, en el individuo se resume en el hecho de que la mente es para nosotros nuestra propia identidad. Y entonces esta mente ha instrumentalizado el cuerpo y ha también separado el espíritu como algo ajeno para poder operar en ese sistema que requiere tanta productividad. Una gran parte de nuestra energía, no puedo decir toda, pero realmente una gran parte se canaliza en el solo hecho de poder sostenerse de una forma funcional dentro de un sistema que ya es tan complejo. Entonces, para poder sostener este sistema, cada uno de nosotros ha tenido que poner el cuerpo en un segundo plano. No hacemos caso al agotamiento que tenemos, a los síntomas físicos. Simplemente si tenemos un dolor, una pastilla, si tenemos pensamientos que nos asustan, psicotrópicos, si tenemos agotamiento emocional, estamos buscando satisfacción inmediata con Netflix o con alcohol o lo que sea realmente que tengamos a la mano. Y también el espíritu se ha separado del ser. Dentro de esta cultura también existe este rasgo de que la espiritualidad se ha regido más que nada por la religión. Entonces se ha conformado esta institución que es como un obstáculo entre la persona y su propia conexión con su sabiduría interna, con su propia divinidad, esa conexión con Dios o con la energía del universo, del amor incondicional o como le llamemos. Y entonces llegamos al punto central de todo esto. Cuando una persona está únicamente en la programación mental,
porque se ha identificado como la mente. Entonces nos desconectamos del cuerpo, de las emociones, de la intuición, de la sabiduría interna y por ende no estamos realmente siendo nosotros mismos, porque estamos mutilándonos, estamos siendo únicamente un cerebro que está operando en favor de sostener el sistema. Y por eso es tan importante entonces volver a la soberanía, volver a identificarnos no como un ser que tiene un cuerpo, sino como un ser que es un cuerpo, no como un ser que puede ser que tenga un espíritu, puede ser que tenga un alma, dependiendo del día o la conversación o cómo lo estoy viendo desde qué punto de vista mental, sino que me identifico como un espíritu también. Y desde esta unión yo puedo recuperar mi soberanía y desde este poder personal también puedo decidir qué cosas de este sistema quiero seguir reproduciendo dentro mío y cuáles no. Entonces la salida no es huir, como les decía al principio, no tenemos forma de huir. Es decir, este inconsciente colectivo lo compartimos y lo co-creamos todos. Y aquí lo importante es entender que no hay una fórmula mágica para cada persona, sino que cada quien tiene una guía interna que le va a poder explicar, ahora sí, con la conciencia que tenemos, cómo es que estamos instrumentalizando el cuerpo y cómo es que estamos desvinculándonos de nuestro propio espíritu. Y ese camino interno, ese camino de reconexión interna, de autodescubrimiento, es lo que nos permite volver a hacer una comunión con nosotros mismos, volver al hogar, el poder independizarnos, emanciparnos de esta programación que ya sabemos que no funciona. Y yo hoy te traigo las 4 claves que son las mismas que utilizo con mis clientes y mi mentoría de bienestar para poder sostenerte. Son como las 4 patas de la mesa, ¿verdad? Para poder sostenerse en el poder personal y sentir también fuerte y poderoso para poder elegir la realidad que más te convenga, a la que esté más alineada con tus deseos, con tus anhelos y no sentirse débil ante el sistema, ¿saben? Como no sentirse que es que el sistema es así y no hay nada que yo pueda hacer, sino entender que ese sistema opera en nosotros en automático, que podemos salir de esa programación y a través de estos 4 ejes puedes ir recuperando ese poder. El primero es la limpieza mental. Obvio, es importante soltar todos esos cableados que existen dentro de nosotros, reprogramarlos, reestructurarlos. Nuestra mente fue entrenada no para cuidarnos, sino para vivir en exigencia y perfeccionismo. Analizar cuáles fueron los mandatos heredados para dejar espacio a una nueva vida que se sienta más coherente, más en disfrute, más en alegría, más habitable y que permita el descanso también. El segundo aspecto es la escucha interna. Esto lo hacemos volviendo al cuerpo, aprendiendo de las emociones, de los síntomas, porque los síntomas son como un mapa que nos explica cuál es nuestro estado, cuál es el estado energético en el que nosotros vivimos. Volver al cuerpo, verlo como un hogar, entender que las emociones lo que nos traen son mensajes, que es importante escucharlas y que eso no es una debilidad, porque es que nos enseñaron dentro de este sistema que las emociones tenían que ser bloqueadas, porque si era un pueblo de guerreros, si era un pueblo de conquistadores, pues propiamente no había mucho espacio para las emociones cuando usted anda matando otras personas en otras partes fuera del imperio, ¿no? Entonces hay que entender que esta cultura nos ha programado a bloquear totalmente las emociones para poder ser productivos, para poder seguir adelante, para poder conquistar más y más y más. Lo tercero es una conexión espiritual viva. Y esto no tiene nada que ver con la religión con la que fuimos criados, lo que yo creo que es verdad, si hay una vida después de la muerte. Realmente esto no es lo importante, porque ahí lo que estamos haciendo es buscar una lógica al hecho de que tenemos un espíritu, al hecho de que estamos aquí vivos porque alguien o algo, una fuerza mayor nos creó. Es el hecho de poder confiar en que estamos conectados con ese ser superior que nos da toda la protección, que nos da todo el amor, que nos da toda la guía para poder estar encarnados en esta realidad y poder seguir avanzando. Es la confianza, es el poder tener fe en una vida mejor.
porque lo cierto es que el sistema lo que nos va a decir es que todo se resuelve por la razón, que todo se resuelve por el esfuerzo, de que solamente es posible ser una persona en gracia, en bienestar, si estamos resolviendo todo el tiempo. Una conexión espiritual viva nos permite entender que hay un pulso de vida dentro de nosotros que nosotros no estamos controlando, ni elegimos, ni podemos controlar tampoco. Y la cuarta clave, que para mí eso es vital, es rodearse de una tribu consciente. Dicen que somos el resultado de las 5 personas que más frecuentamos. Y a veces eso se nos olvida y nos podemos rodear de personas que están en esa antigua frecuencia, en esa antigua programación. Y aquí es importante recordar que nosotros somos mamíferos, somos como unos monos un poco más complejos. Necesitamos del apoyo, necesitamos de la contención, necesitamos del poder reconocernos en el otro, en la otra, necesitamos el tacto, el contacto físico. Eso es vital para nosotros, para nuestro propio sistema nervioso. Los seres humanos siempre hemos sido de tribu, de manada, nos necesitamos vincular y la razón por la que pudimos evolucionar a este punto siempre ha sido por la red, siempre ha sido el poder trabajar juntos y en colaboración. Y el tema es que este sistema lo que nos incentiva es más bien al individualismo, a la separación. Y por eso es tan vital el poder hacer esta transición y el poder tomarnos en serio el generar, formar y sostener una red, una tribu consciente. Y ahora les voy a invitar a que por un minuto cierren sus ojos y hagamos un ejercicio de integración de todo lo que hemos venido conversando. Cierro los ojos y te voy a ir guiando. Sentí el cuerpo. Observa tu respiración. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Ahora nota tu mente. ¿Cuáles son sus procesos? Inhala, exhala. Permítete sentir el latir de tu corazón, el fuego interno que te sostiene con vida. Inhala, exhala. No sos solo mente, no sos solo cuerpo. Sos la creación y la creadora. Sos la creación y el creador. No estás sola, estamos juntas en esto. No estás solo, estamos juntos en esto. Inhala nuevamente, exhala. Siente la integralidad de tu ser. Siente todo lo que sos. Siente cada célula. Observa cada pensamiento. Siente la creación dentro de vos. Inhala, exhala. Puedes abrir los ojos. Y quisiera regalarte para finalizar y que te puedas llevar estas preguntitas. ¿Qué exigencia puedo soltar hoy? ¿Qué necesita mi cuerpo y cómo puedo conectar más con mis emociones? ¿Qué verdad interna estoy lista o listo para escuchar? ¿Con quién puedo compartir este proceso? Es importante que esto no quede solamente en el aire, sino que puedas también como hacer este proceso introspectivo. Esta frase para finalizar: la confianza en el proceso es el primer paso hacia la transformación y el bienestar interior. A veces es un poco abrumador el hecho de estar teniendo tanta conciencia de lo que ocurre. A veces quisiéramos estar en ignorancia y no darnos cuenta de lo que está pasando. Pero sí hay una transformación en el colectivo que está sucediendo y esto, por supuesto, que se va a encarnar en nuestra propia experiencia humana. Les voy a dejar aquí un link
para las personas que quieran esta presentación, para tener la información a mano y que pueda apoyarles en su proceso. Ha sido hermoso el poder conectar hoy. Dejen sus comentarios, me encantaría escucharles y también saben que si tienen la necesidad de ir un poco más adentro y quieren un acompañamiento, también me encantaría escucharles y ver si podemos trabajar juntos o juntas.